Análisis Ambiental con Pamela Ciuró. Son las 7 de la mañana ya con 21 minutos. Tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera y amiga Pamela Ciuró, como todos los martes, para escuchar su oportuno análisis ambiental. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana. Es un gusto saludarte a ti, Alfredo. Marco, a Alfredo, a todos los chicos que están allí en el estudio. Marco, es un día que debemos de ver que estamos todos los medios, o están todos los medios metidos en este análisis que se está llevando a cabo por el ruido que ha generado las modificaciones a la Constitución y a la generación de leyes que pues, se prometieron en campaña, que las personas votaron, que creo que se llevaron la mayoría de personas que pueden aprobar este tipo de reformas, y que debemos de decir que no nada más se trata de modificar el aparato de justicia, sino también el Poder Judicial, sino también de varias leyes que se encuentran involucradas con el medio ambiente, entre ellas la Ley General de Aguas. ¿Por qué se debe de emitir esta ley y por qué es importante para nuestro Estado y para todas las entidades federativas? Primero, porque desde el 2012 se mandató que debía de emitirse la Ley General de Aguas, porque ahorita tenemos una Ley de Aguas nacionales que no distribuye bien las competencias, que es ambigua, que no se genera una certeza sobre lo que tenemos. Sí, menciona allí, y lo hemos mencionado con respecto a la ley de aguas, bueno, que le decimos de aguas aquí en el estado de Querétaro, que hay tres formas de asignar el agua, que es asignación para los organismos, para que es los municipios y para la distribución en zonas urbanas. Otra, las concesiones industrial y agrícola. Pero lo demás no se queda tan claro y además emite después varios reglamentos y normas laxas que ya en estos tiempos, ante el cambio climático, ante este problema que tenemos de accesibilidad de agua, que cada vez no es nada más de que se encuentre cada vez más profunda de los pozos o que no tengamos agua en las presas, sino que el agua que tenemos la tenemos contaminada. Entonces, esta Ley General de Aguas debe de emitirse con amplias propuestas de la sociedad civil. Que bien lo hemos dicho, la sociedad civil en materia de aguas hemos trabajado muchísimo en varias propuestas de ley. Hay propuestas también de algunos grupos parlamentarios y la cosa es que ya se decidan a aprobarlo. Está una iniciativa que esperemos ya sea dictaminada, que se apruebe, porque la Ley General de Aguas distribuye competencias y se dice las obligaciones. Pero algo más importante, se da esa cantidad, se dice que el agua es patrimonio, que es de todos los mexicanos, que además se distribuye también para el caudal ecológico. ¿Por qué? Porque si nosotros distribuimos el agua para la agricultura, para la ganadería, para la industria y para las zonas urbanas, pero sin pensar en los bosques y sin pensar en todas esas zonas de vegetación, entonces dejamos esos bosques sin la capacidad de poder tener agua suficiente para que sobrevivan. Y las fábricas de agua son los bosques. Entonces tenemos que tenerlos en muy buen estado, y los bosques de todo tipo, la vegetación de todo tipo. Tenemos que revegetar nuestras zonas. Y revegetar no es nada más pensar en álamos, pinos, fresnos, etcétera. Tenemos que pensar en esa gran cantidad de vegetación, porque la vegetación forestal son desde magueyes, hongos, plantas, pastos, enredaderas, arbustos. Entonces esta ley de aguas está siendo discutida. Este domingo antepasado se comentó en un foro también aquí en el Teatro de la República, y se dijo acerca de la ley de agua. Se tiene que aprobar. Ya es necesario, porque además ya estaba dicho por la Suprema Corte que estábamos faltando a lo que son los derechos humanos, porque desde que se modificó la Constitución de Garantías Individuales a Derechos Humanos, no se ha modificado esa ley. Y es una ley que no contempla también los derechos humanos de todas las personas. Y que tenemos que decirlo,
El agua es un patrimonio de todos los mexicanos, que tenemos que cuidarla y protegerla, no nada más usarla. Esta sequía que vino, en el que vimos que el sistema Cutzamala puso en riesgo la Ciudad de México, no debemos decir que dejaron sin agua las colonias. Hay que ver y analizar bien cómo hacemos nuestras análisis de cómo se otorga el agua y de preguntarnos cómo estamos usándolo. No nada más las personas, porque es muy fácil decir, tienes que cuidar el agua y tienes que reducir tu consumo en tus hogares. No, también tenemos que ver cómo la usamos y cómo se desecha en las industrias y cómo se usa y cómo se desecha también en las zonas agrícolas. Porque acuérdense que estamos inundados con agroquímicos que van a dar todo eso que se tira en la tierra, va a dar finalmente al agua. Y eso contamina el agua. No estamos nada más ante una escasez de agua porque cada vez las zonas de donde las extraemos están más lejos o más profundas. Estamos ante la posibilidad de que el agua que estemos tomando cada vez está más contaminada y con más sustancias químicas. Y eso nos debe de alertar, porque toda sustancia química, todo producto que se encuentra en el agua causa un afecto en la salud humana y en la salud de los seres vivos. Tenemos que analizar, y ahorita lo hemos pedido desde hace mucho, que la Secretaría de Salud tiene que estar involucrada directamente en cómo se está otorgando el agua, qué calidad de agua estamos tomando, qué calidad de agua es la que vamos a tomar, por qué se deben de cuidar las formas de tratamiento del agua y cómo desecharlas, y cómo se debe de modificar procesos para que esos procesos industriales no usen sustancias químicas que contaminen ese recurso que es indispensable para la vida. Ese foro fue interesante. Fue de un grupo político partidista, pero vale la pena que todos nos involucremos. Vale la pena que todos veamos y seamos vigilantes. Acudamos a todas y cada una de las reuniones de los grupos que están queriendo modificar leyes. Tenemos que estar involucrados, tenemos que estar pendientes, porque si queremos que salgan las cosas bien, todos los ciudadanos interesados en el medio ambiente, todos los ambientalistas, tenemos que ver que las cosas se hagan bien y que las leyes protejan al ser humano y a todos los seres vivos y el caudal ecológico que es necesario para la vida en este planeta. Así que no falten, hay que ir a todos los foros que se convoquen, hay que ir a todas las reuniones y hay que alzar la voz, porque el agua es indispensable. Los seres humanos de las zonas urbanas no lo comprendemos, pero aquellos que padecen de agua en los altos de los cerros están viviendo, pues, cómo cargar agua de 50 litros para toda una semana a veces. Así que veamos qué es lo que sucede con el agua y cuidémosla. Que pasen ustedes muy buen día y involucrémonos cada momento y en cada instante para que la Ley General de Agua se publique y se haga de una forma bien hecha. Que pasen ustedes muy buen día. Muchas gracias, Pam. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria. Gracias y que pasen muy buenas vacaciones todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Pam.